siento que sus clases han sido muy buenas y estoy muy contenta y muy agradecida con ella. Y bueno, lo que ahora les quería presentar es al profesor Javier Milei, quien es, les voy a presentar parte de su currículum y voy a empezar ya a dar esta conferencia que tenemos el día de hoy. Qué bueno que vinieron, se los agradezco muchísimo, porque la verdad es un honor para mí tener a Javier Milei aquí. Él es un economista libertario de Argentina, entonces pues viene desde muy lejos a darnos estas conferencias. Él se dedica mucho a hacer este tipo de cuestiones. Tiene un libro que ahorita no lo tenemos, pero vamos a tener, ¿no? Desenmascarando la mentira keynesiana se llama. Desenmascarando la mentira keynesiana, ¿ok? Hay dos escuelas rivales, que es la economía austriaca y la economía keynesiana. Entonces, entre ellas han peleado mucho por ver quién tiene como la supremacía. Desafortunadamente ha ganado hasta el momento la keynesiana, porque como se trata de obtener créditos de manera desmedida, como en Estados Unidos, por ejemplo, la gente es muy partidaria de ese tipo de economía. Entonces, bueno, Javier les va a comentar más y nos va a enseñar más sobre este tema. Pero Javier Milei está alineado con la escuela austriaca. Se hizo extensamente conocido en sus aportaciones de televisión, él sale mucho en la televisión, en las cuales ha sido un crítico agudo de las administraciones de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, y ha sido apodado el Mozart de los economistas, imagínense. Entonces, tras obtener un título de Economía en la Universidad de Belgrano, su licenciatura, y haber recibido 2 maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad Torcuato de Itela, se convirtió en economista jefe en Máxima AFJP, que es una compañía privada de pensiones. Es economista jefe en el estudio Broda, compañía de asesoría financiera, y consultor gubernamental en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Solía ser economista senior en HSBC también. Desde el 2012 lidera la División de Estudios Económicos, la Fundación Acordar, que es un think tank de alcance nacional. También es miembro de B20, es un grupo de política económica de la Cámara de Comercio Internacional. Es asesor del G20 y del Foro Económico Mundial, también ahí lo pueden ver. Si lo buscan Javier Milei en YouTube, ahí lo van a ver en el Foro Económico Mundial, en muchas entrevistas. Él es especialista en crecimiento económico. Con y sin dinero ha sido profesor de diversas materias económicas en universidades argentinas y en el exterior. Es autor de más de 50 trabajos académicos, casi 100 artículos periodísticos y 9 libros publicados. Y durante más de 21 años ha sido catedrático de macroeconomía, economía del crecimiento, microeconomía y matemáticas para economistas. Desde el 2013 ha estado leyendo y dando conferencias sobre economía austriaca, sobre lo cual afirmó que la claridad conceptual de los austriacos es superlativa y domina fuertemente al resto de las escuelas. En relación con la Escuela de Economía de la Universidad de Buenos Aires, ha afirmado polémicamente que es el principal productor de economistas argentinos, es un centro de adoctrinamiento marxista, ¿okay? Bueno, no muy lejos de lo que pasa aquí en México, ¿verdad? En escuelas públicas, y pues que resulta en la proliferación ubicua de brutos keynesianos. Con José Luis Espert y Roberto Kachanowski y otros ha respaldado la creación de un partido político libertario para participar en las elecciones presidenciales del 2019. Además de su carrera académica, Milei es el anfitrión de su propio programa de radio llamado Demoliendo Mitos, con participaciones frecuentes del también economista libertario Gustavo Lázari y otras personalidades como el escritor conservador Nicolás Márquez y economista libertario Diego Giacomini. Entonces, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la recepción. Y básicamente lo que voy a hacer es contarles, hacerles un resumen de este libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Y el libro básicamente tiene 4 partes. En la primera se describe cómo era el marco analítico previo a la publicación de la teoría general. En la segunda parte se describe la teoría general y cómo destruye todo el marco analítico previo. Y después se trata la obra de Friedman como una obra espejo a lo que hizo Keynes.
y en la última parte se aborda todo lo que tiene que ver con crecimiento económico. Entonces, si uno quisiera hacer una suerte de árbol genealógico de la macro, yo no voy a hacer la misma presentación que hago regularmente porque con cada una de las citas textuales de Keynes se haría muy larga la charla. Entonces, les voy a contar conceptualmente y si alguien quiere que levante alguna cita textual de Keynes, lo hago. Básicamente, ustedes tienen a Hume, la teoría cuantitativa, y de acá sale Wicksell, que es el que desarrolla los esquemas ahorro-inversión, y de la presentación que hace Wicksell de la economía salen tres escuelas, que es la escuela sueca, la escuela de Cambridge, Inglaterra, donde estaba el propio Keynes, que es por ejemplo, el Keynes del Tratado sobre el Dinero, y la escuela austríaca, con Mises y Hayek. Básicamente, Wicksell lo que proponía en sus esquemas ahorro, era lo que se llama el esquema ahorro-inversión. Vamos a poner mejor así. Ustedes tienen que en el mercado de bienes se determina la tasa de interés. Pero esta tasa de interés, en rigor, es el precio relativo de los bienes presentes sobre los bienes futuros. Entonces, ustedes tienen que, si el precio de los bienes presentes respecto de los futuros está subiendo, ¿sí? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Es que el consumo presente caiga y que el consumo futuro suba. ¿Sí? ¿Y el consumo futuro qué es? Es el ahorro. Entonces ustedes se encuentran con esta relación en la cual, ¿sí?, que a mayor tasa de interés, el ahorro sube. Por otra parte, si ustedes fueran una empresa, ¿sí?, supongan que baja la tasa de interés. Si baja la tasa de interés quiere decir que los precios futuros son más altos que los precios presentes. Entonces a ustedes les convendría estar pasando ¿qué? Producción del presente al futuro. ¿Y eso cómo se hace? Se hace invirtiendo. Y ahí que ustedes van a encontrar una relación que a mayor tasa de interés la inversión es menor, o cuando más baja es la tasa de interés, la inversión es mayor. Básicamente por eso. Y eso es lo que hace que ustedes puedan determinar el equilibrio entre ahorro e inversión, y aparece esto que es lo que llaman la tasa de interés wickseliana o tasa de interés natural, que es un mecanismo de coordinación intertemporal que permite pasar consumo del presente al futuro y viceversa, y pasar producción del presente al futuro y viceversa. Básicamente eso es lo que ustedes tenían en el mercado de bienes, y en el mercado de dinero tenían la teoría cuantitativa. ¿Sí? La teoría cuantitativa, si ustedes quieren, en alguna de sus versiones, uno lo podría escribir de esta manera, como básicamente esto es el producto real, este es el nivel de precio, este es el PBI nominal, y K es una fracción, que es lo que ustedes demandan, y en condición de equilibrio, oferta es igual a demanda. Entonces, y en el mercado de dinero, ustedes van a estar determinando el poder adquisitivo del dinero, que es aproximadamente el inverso del nivel de precios. ¿Sí? De ahí que cuando ustedes van a tener la oferta de dinero, van a tener la demanda de dinero, ¿sí? Y cuando ustedes aumentan la cantidad de dinero, ¿sí?, el poder adquisitivo del dinero cae. ¿Sí? Es decir, que el nivel de precios sube. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación, de que cuando la cantidad de dinero crece por encima de la demanda de dinero,
¿sí? El nivel, digamos, lo que está pasando es que pierde el poder adquisitivo del dinero y necesitan una mayor cantidad de unidades monetarias. Y hoy esto era como pensaba Wicksell el problema, y que en realidad tiene un problema conceptual, pero ahora vamos a explicar cómo se corrige. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, por alguna situación en especial, tenían una tasa de interés por encima del nivel de equilibrio, ¿sí? Entonces esto iba a implicar que ustedes tienen un exceso de oferta de bienes, y eso implica que tienen un exceso de demanda de dinero, por ende el nivel de precios tiene que caer, ¿sí? Y cuando ustedes tienen una tasa de interés por debajo del equilibrio, ¿sí? Entonces ahora van a tener un exceso de demanda de bienes, por ende van a tener un exceso de oferta de dinero, y entonces los precios van a subir. Así es como funcionaba el marco analítico. En rigor, digamos, conceptualmente estaba bien pensado, pero esto tenía un problema. Y esto es lo que hace que la escuela austríaca se vuelva la escuela dominante, porque la escuela sueca, el problema que los alteraba era el tema de la inflación. Entonces, básicamente, ellos desarrollaron lo que se llamaba la teoría de los fondos prestables. Entonces, los bancos, tratando de competir por una mayor participación de mercado, básicamente bajaban mucho las tasas, pero fíjense que eso de estar explotando el multiplicador monetario, digamos, no es algo que puedan hacerlo permanentemente, tiene un límite. Con lo cual, como idea de inflación, digamos, que es algo que varía en el tiempo, no era del todo correcto, o sea, eso era bastante tosco como visión. Y por otro lado, la escuela de Cambridge, Inglaterra, básicamente lo que los tenía así como muy activos era el tema de la deflación. O sea, básicamente cuando salen de la Primera Guerra, lo que hace Churchill es volver a la paridad previa a la guerra. Vuelve al patrón oro, pero previo a la guerra. Pero en el medio había emitido y en el medio había generado inflación. Entonces, o sea, al poner el tipo de cambio a la vieja paridad, indujo a una situación de deflación. Y obviamente esa deflación, digamos, además generaba desempleo, y eso era lo que, digamos, a los economistas ingleses de Cambridge los tenía muy ocupados. Y ahí Keynes, digamos, y con otros colegas de él, digamos, desarrollan esto que tenía que ver con los mercados pesimistas o bajistas, ¿sí? O como ustedes quieran decirle, que los agentes iban vendidos en los bonos, entonces el precio de los bonos estaba muy bajo, las tasas estaban altas, y eso generaba un exceso de oferta de bienes, por ende un exceso de demanda de dinero, y por ende, digamos, el sistema generaba deflación. Pero igual, digamos, esto seguía teniendo un problema, que es algo que se llama la dicotomía inválida. Si ustedes se fijan, cuando yo estoy mirando el mercado de bienes, digamos, aquellos que hayan hecho microeconomía, ¿sí?, saben que estas funciones son homogéneas de grado cero, o sea, dependen de los precios relativos. O sea que son funciones homogéneas de grado cero. Y si ustedes se fijan, la teoría cuantitativa es homogénea de grado 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo duplicara todos los precios, supongan que yo tengo el sistema en equilibrio. Si yo tengo el sistema en equilibrio, si yo duplico todos los precios, como las funciones son homogéneas de grado 0, no cambian. Por ende, sigue estando en equilibrio. Ahora, si yo duplico los precios, esta función se duplica y ahora tengo un exceso de demanda, disculpen. Y la ley de Barral me dice que si n menos un mercado está en el equilibrio, el restante lo está. Y eso no es cierto. Básicamente porque hay una incompatibilidad de grado entre estas funciones. ¿Está claro? Y ese problema lo resuelve Ludwig von Mises en un libro que se llama La teoría del dinero y el crédito, el que incorpora el dinero dentro de la función de utilidad. Entonces la función de demanda de dinero ahora, digamos, entra en la lógica de las funciones homogéneas de grado 0. ¿Cuál es la consecuencia? Que si bien la inflación sigue siendo un fenómeno monetario, el
problema es que ahora el dinero no es neutral porque según donde entre el dinero eso va a tener efectos. Porque aun cuando todos recibiéramos las mismas cantidades de unidades monetarias adicionales, no todos las vamos a valorar de manera igual. Por ende eso va a afectar al comportamiento del consumo y por ende del ahorro y por ende eso va a estar impactando en la inversión. Esa es la primera contribución que tiene el trabajo de Mises, o sea, arregla este problema de la dicotomía inválida. ¿Sí? Y después otra cosa que hace el trabajo de Mises es desarrollar la teoría del ciclo. Y es lo que se llama la teoría del boom and bust. Ahora voy a tratar de simplificárselos. Bienes de consumo y bienes de inversión, y tienen lo que se llama la frontera de posibilidad de la producción. Después tienen la interacción entre ahorro e inversión. Y después tienen algo que se llama los triángulos de Hayek. Eso es un poco posterior a la obra de Mises. Estas son las etapas de producción. Estos son los bienes que producen bienes de consumo y estos son los que están más alejados y tienen que ver con la inversión. Entonces, el modelo tiene estas características. Y básicamente, ¿qué era lo que mostraba Mises? Dice, bueno, mire, suponga que ustedes tienen un banco central que controla la tasa de interés. Y cuando controla la tasa de interés, pone la tasa de interés por debajo del nivel de equilibrio. ¿Sí? Para, digamos, o sea, rosquear la economía, digamos, si quieren. O sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a estar consumiendo acorde a esa tasa de interés, o sea, es una tasa de interés baja, por lo cual tienen incentivos a ahorrar menos, es decir, a consumir más hoy. Pero al mismo tiempo, esa señal para la inversión implica que le están diciendo que inviertan más y que inviertan en bienes, digamos, más alejados en los procesos productivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La economía transitoriamente opera por fuera de las posibilidades de producción, básicamente porque están todos transando a precios falsos. ¿Sí? Entonces ustedes generan un boom quiero decir. Ahora, de la misma manera que generaron el boom, cuando, digamos, ustedes llegan después y eso, digamos, esto de Ford, digamos, si yo hubiera dibujado mejor el triángulo, tendría que haber dibujado, esperen que lo dibujo bien y listo. Y obviamente acá, cada uno de estas fases de producción tienen un mercado de trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, acá les dice que tendrían que tener más bienes de consumo, entonces van a tener inversión acá, pero también les dice que tienen que tener más bienes de estos, con lo cual van a tener más acá, entonces la estructura de producción queda distorsionada. Obviamente que cuando al otro periodo ustedes quieren materializar esas intenciones, la inversión, ¿qué pasa? No va a encontrar ¿qué? No va a encontrar demanda. ¿Por qué? Porque en realidad se lo consumieron antes. Ustedes deberían haber pasado consumo al futuro para poder bancar esa inversión. Entonces el sistema colapsa y vuelve acá y aparece lo que es el bust. ¿Sí? Y si ese proceso dura mucho tiempo, es muy probable que ustedes terminen dañando la estructura de producción y terminen cayendo no en la frontera acá, sino un nivel más adentro. ¿Sí? Eso es básicamente lo que era la... Y es más, en este mismo esquema analítico es donde se da la discusión entre Hayek y Keynes, digamos, acá, en lo que es el tratado sobre el dinero de Keynes, que Hayek lo descuartiza, o sea, porque básicamente el punto es así. Si ustedes piensan en la lógica de estos esquemas ahorro-inversión, yo puedo decir, bueno, acá tengo
Entonces, ¿qué era lo que decía Keynes? Keynes decía que los agentes, digamos, estaban pesimistas, se vendían en los bonos, eso hacía que el precio de los bonos caiga, que la tasa de interés sea muy alta, pero tenían la tasa acá, y eso que generaba un exceso de oferta de bienes. Y eso generaba deflación y generaba desempleo. Entonces, básicamente el argumento de Keynes, ¿cuál era? Hay que salir a gastar. ¿Para qué? Para mover la curva de ahorro hacia acá. ¿Y qué era lo que le decía Hayek? Mirá, en realidad asociado a esto hay una estructura de producción. Y cuando vos hagas esto, lo que vas a estar haciendo es modificar la estructura de producción. Con lo cual, le vas a estar penalizando el crecimiento y además esto, digamos, es artificial porque esto tiene que ver con algo transitorio, porque la gente no puede estar equivocada permanentemente, es decir, en algún momento va a aprender y entonces, digamos, la fuerza de la economía va a querer volver acá y todo lo que vos invertiste acá lo vas a romper y vas a tener que recomponer esto que rompiste antes. Con lo cual, digamos, tu idea, digamos, lo único que va a hacer es daño. Y cuando la quieras instrumentar, como además en el medio va a generar desempleo, además, o sea, después vas a querer gastar porque generaste desempleo. Y es así que todo el tiempo tenemos al sector público avanzando sobre nuestras vidas. ¿Está claro? Bien. Bueno, Hayek le pega una tremenda paliza a Keynes. Y Keynes en un momento, digamos, en el intercambio epistolar le dice, no sé qué hago discutiendo estas cosas porque a mí no me interesa más. Entonces, una vez que uno comprende este marco analítico, y que, o sea, uno puede decir que aparte de acá aparece Keynes en la teoría general, en el cuerpo de la teoría cuantitativa acá está Fisher, ¿sí? Y de acá, de Keynes, salen los keynesianos marxistas y los keynesianos neoclásicos, y contra estos es quien pelea Friedman y los monetaristas. Entonces, entendiendo cómo funcionaba el marco analítico dominante de la época, vamos a entender qué es lo que hizo Keynes. Y a la luz de esto, vamos a entender la obra de Friedman, cómo ataca a estos dos. ¿Está claro? Bien. Nosotros podríamos pensar esto analíticamente, entonces, ¿cómo? Ahorro-inversión, determinando la tasa natural de interés, que ya sabemos que es el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros, ¿sí? Y en el mercado de dinero vamos a determinar el poder adquisitivo del dinero. Se verá cómo funcionaba el marco analítico antes, ¿sí? Bueno, lo primero que hace Keynes es destruir esta parte. Destruye esto lo destruye. Dice, miren, el consumo no es una función de todos los precios de la economía, ¿sí? Incluye tanto los presentes como futuros. Por ende, implícitamente acá está que la tasa de interés. Dice no, el consumo en realidad es una función del ingreso. Y eso en realidad deriva de que Keynes era un ignorante. Keynes había tomado un solo curso de economía y lo había tomado con Marshall. Cuando ustedes están en microeconomía y hacen la maximización de la función de utilidad, supongo que tienen dos bienes, ¿sí? Sujeto a la restricción de presupuesto, ustedes de
de acá deducen unas funciones de demanda de estas características. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con una construcción de equilibrio parcial. Cuando ustedes trabajan en equilibrio general, el ingreso no es un dato, el ingreso lo tienen que generar. Por ejemplo, lo generan vendiendo ocio con forma de trabajo y perciben un salario. O lo generan, digamos, desde los beneficios que perciben de las empresas que tienen. Por ende, las funciones de exceso de demanda en equilibrio general solo dependen de los precios, no hay que poner el ingreso porque el ingreso queda determinado en el propio sistema, bajo la forma de cuánto ustedes decidieron trabajar y lo vendieron y cuánto cobraron por ello. Ya no necesitan escribir el ingreso, eso es redundante. Entonces, pero ¿por qué es útil esto para Keynes? Porque esto le permite derivar. Fíjense que hizo una extrapolación de algo de equilibrio parcial a equilibrio general, es una burrada enorme. Entonces, esto es grave. ¿Sí? Esto es propio de alguien que no sabía de equilibrio general. Pero claro, él había tomado un solo curso con Marshall, que era el campeón del equilibrio parcial. ¿Y cuál es la consecuencia? Suponga que yo escribo la función de consumo así y digo que C es un número entre 0 y 1, se llama propensión marginal a consumir, también puede ser igual a la propensión media. Entonces supongan que yo ahora puedo escribir el ingreso igual a la demanda, y la demanda se compone de consumo e inversión. Yo ahora puedo escribir esto como C chiquito por I, y si ustedes se fijan, yo ahora puedo escribir que el ingreso viene dado por esta relación K, que se llama multiplicador keynesiano, multiplicado por la inversión. Y en realidad esto es un disparate. ¿Por qué es un disparate? Supongan que yo tengo 80 de consumo y 20 de inversión. Entonces yo puedo decir, a partir de esto, que el consumo es, ¿sí?, 0,8, digamos, de I, o lo que es lo mismo, I es igual a 5 veces la inversión. Entonces aparece un trasnochado y dice que si duplico la inversión de 20 a 40, el PBI va a saltar de 100 a 200, lo cual es una estupidez. ¿Por qué? Porque en realidad si ustedes quieren invertir 40, van a tener que ahorrar 40. Y si ahorran 40, no pueden consumir 80, van a tener que consumir 60. Entonces fíjense qué difícil es discutir razonablemente con un keynesiano, porque ustedes le dicen, si vos haces esto, en realidad lo que va a pasar es que vas a terminar consumiendo menos. Y te dicen, usted no quiere que la gente disfrute del consumo. Y vos le decís, pero no, pero si usted lo va a financiar con emisión monetaria, porque hace déficit, en realidad va a generar un desastre inflacionario que va a redistribuir el ingreso y supuestamente a los que usted quiso beneficiar los termina perjudicando vía la inflación. Es que ustedes no tienen corazón, le van a decir. Y le dice que ellos le van a proponer que ustedes consuman 160, lo cual evidentemente es una estupidez. ¿Por qué? Porque viola la restricción del presupuesto. Con lo cual ahí aparece el fenómeno del multiplicador keynesiano, con lo cual acaba de destruir la función de ahorro. ¿Sí? Acá está. Gracias. La segunda destrucción que hace es decir que la inversión nada tiene que ver con la tasa de interés. O sea que depende del ánimo de la gente, por decirlo de alguna manera. O sea, yo tengo otras frases un poquito más fuertes, pero no las voy a decir acá, porque digamos, la otra vez me dijeron que he faltado respeto a la gente usando un vocabulario un poco fuerte. O sea, pero básicamente la idea de los animal spirits es que la inversión es exógena. Entonces lo que termina haciendo con esto es destruir la inversión. Fíjense que ahora ustedes destruyeron el mecanismo por el cual se determina la tasa de interés. Y ahora el ingreso va a venir determinado de una manera así.
5 grados, ¿sí? Y que, digamos, acá la demanda es igual a la oferta, y van a tener esta relación, que va a ser el... ¿Ok? Entonces ahora, en el mercado de bienes, ya no determinan la tasa de interés, sino que determinan el nivel de ingreso. O sea, el mercado de bienes ahora determina el ingreso. Y esto que era intertemporal, porque incluía el consumo presente y el consumo futuro, la producción presente y la producción futura, deja de ser intertemporal y se vuelve un periodo. Por eso es una patraña que la teoría general sea una teoría general que incluye el caso anterior, porque una economía de un solo periodo no puede incluir la economía de varios periodos. Una vez que Keynes hace esto en el mercado de bienes, desde esta definición de ingreso determina la demanda de trabajo. Y al cruzarla con la oferta de trabajo va a determinar en el mercado de trabajo el salario nominal. ¿Sí? Eso es lo segundo que hace. Ahora viene algo que todavía es muchísimo más grave. Y es que necesita determinar el nivel de precios. Pero el nivel de precios lo va a determinar de una manera violenta respecto a lo que pensaba la teoría económica hasta ese momento. ¿Por qué? Porque básicamente la teoría económica había avanzado en lo que se llama la teoría subjetiva del valor, básicamente las contribuciones de Menger, Gibbons y Walras, y básicamente ¿qué era lo que se llama ley de imputación o principio de imputación de Menger? Que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. A ver, vamos a ponerlo bien fácil. Suponga que yo llego a un lugar y noto que no hay vino. Entonces digo, me voy a hacer un negocio. Me voy a dedicar a producir vino. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la etiqueta, me consigo el corcho, me consigo todo. Entonces, y además, como ahora estoy yo solo, voy a cargarle un tremendo margen. Voy y ofrezco la botella al mercado. Es una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale esa botella? 0, es lo mismo que querer vender cubitos en la Antártida. No vale nada. ¿Cuánto pueden pagar entonces por los costos? Nada si no tienen ingresos. Con lo cual son los precios los que determinan los costos y no los costos los ingresos. Y no los precios. ¿Y qué hace Keynes? Para la determinación de los precios, genera una aberración que dice que el precio, ¿sí?, es un margen sobre los salarios corregido por la productividad o por la escala de producción que aproxima eso. Y lo último que hace es, bueno, me falta la tasa de interés. Me falta, ¿dónde la determino? Bueno, él la determina en el mercado de dinero. Y determina la tasa de interés nominal en el mercado de dinero. Algo así como querer determinar el precio de las bananas en el mercado de autos. Una cosa, digamos, o sea, totalmente ridícula. O sea, porque en el fondo, digamos, el precio del dinero, digamos, tiene que ser su poder adquisitivo. El poder adquisitivo del dinero es lo que ustedes pueden comprar con ese dinero. Pero esto no es trivial lo que hace Keynes en todo esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo funcionaba la economía previa? La virtud, ¿cuál era? Era ahorrar. Entonces ustedes ahorraban, ¿sí? Ese ahorro se transformaba en inversión, esa inversión aumentaba el stock de capital per cápita y asociado a ello el producto per cápita subía y por ende la economía progresaba. O sea que la virtud era justamente el ahorro. Sin embargo, en Keynes la virtud es el derroche. Esta frase sí la voy a leer, porque digo, esto es muy fuerte y por lo menos, o sea, para que tengan alguna de las citas aberrantes de este libro nefasto.
Es esto, dice, si se acepta esto, el razonamiento anterior, esto del ingreso derivado del multiplicador por la inversión, el razonamiento anterior demuestra cómo los gastos ruinosos de préstamos pueden, no obstante, enriquecer al fin y al cabo a la comunidad. La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza. Es decir, la verdad es que si las guerras fueran buenas, entonces si tuviéramos todo el tiempo de guerra estaríamos bárbaros. Lo cual, si ustedes se dan cuenta, es una estupidez del tamaño de una casa. ¿Sí? ¿O alguien cree que un terremoto puede generar un efecto positivo? ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque genera este milagro de la multiplicación de los panes. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque ustedes aumentan... A ver, ustedes le dan rosca al gasto público, o sea, inflan I, ¿sí? Porque él dio las inversiones esas, que son exógenas y que las determina el gobierno, que eso, digo, si uno mira los capítulos ligados a la inversión lo encuentra. ¿Eso qué hace? Hace que aumente el PBI por vía del multiplicador, y eso además, ¿sí?, genera más consumo. Entonces tienen otra vuelta más. Y después, como si todo eso fuera poco, además, ¿sí?, aparece la hipótesis esta del acelerador, que cuando sube el PBI ustedes van a invertir más. ¿Y dónde termina eso? No termina nunca. Digo, eso podría ser un proceso infinito. De hecho, él, no sé si alguna vez escucharon decir, no, bueno, en realidad Keynes no decía que había que darle rosca siempre, sino que decía que había que hacer política contracíclica. Otra mentira nefasta. Ahora voy a leer otro párrafo de este libro inmundo, que dice, así, el remedio del auge no es una tasa más alta de interés, sino una más baja. O sea que cuando ustedes ven que la economía se está poniendo caliente, baja la tasa y dale más, eso, dale más. Porque eso puede hacer que perdure el llamado auge. El remedio correcto para el ciclo no puede encontrarse en evitar los auges y conservarnos así en semidepresiones permanentes, sino en evitar las depresiones y conservarnos de este modo en un cuasi auge continuo. O sea, la recomendación de política económica era dale gas, dale siempre. O sea, Keynes es dale siempre. O sea, el problema con Keynes es que la gran mayoría de los economistas no lo leyeron. O sea, ese es el gran problema. Entonces, fíjense, y esto es lo que querían escuchar los políticos. Así es. A ningún político le van a dar una medalla o un premio o algo por ahorrar. Los condecoran por cortar cintas. Entonces Keynes les dijo, gasten, que ustedes son benefactores sociales. ¿Sí? Pero ustedes ya vieron, eso implica violar la restricción de presupuesto. Pero ustedes piensen en esta situación, ¿por qué, digamos, todos los políticos están rodeados de keynesianos? Porque si se enfrentan, supongamos que, vamos a hacer un supuesto muy fuerte, esos supuestos que, bueno, en economía solemos hacer. Supongamos que tenemos un político honesto, es un supuesto muy fuerte, y que quiere arreglar un problema de verdad. Entonces llama a dos economistas, llama a un keynesiano y llama a un libertario. Entonces, los dos le dan un diagnóstico y ahí, digamos, el político, como es un hombre de acción, le dice, bueno, dígame qué hago. Entonces, ¿qué le dice al keynesiano? Mire, usted en sus manos tiene el milagro de la multiplicación de los panes. ¡Malditos los productores de pizarrón que los hacen tan chicos! Si yo con la magia del multiplicador y de darle rosca a la inversión, digamos, o sea, estoy acá. Quiero tirar la pared para poder mostrar los milagros del keynesianismo dándole rosca al gasto público. Por favor, pidan una topadora para poder explicar keynesianismo. ¿Sí? Bueno, ya. Y después, ¿quién aparece? Aparece el libertario. Y le dice, bueno, ¿qué hago? El problema es vos, picatelas. Tómatelas, andate. ¿A quién crees que va a contratar? Los keynesianos. ¡Al keynesiano! Por eso cada vez que ustedes encuentren un político bien corrupto, bien ladrón, bien basura, siempre tiene atrás un keynesiano dándole letra. ¿Por qué? Porque son los grandes vendedores de humo. ¿Saben lo que pasó en mi país cuando asumió este nuevo gobierno? ¿Sí? Teníamos un despiole de novela.
Entonces tenía a un economista ortodoxo que tenía un plan que le dijo, mire, hay que hacer el ajuste, hay que hacer esto, ¿no? Y el jefe de gabinete, que es un político, pero keynesiano, digo, prefiere cortarse un brazo antes de tocar el gasto público, fue y escuchó al señor Alfonso Prat Gay, que es un economista keynesiano. ¿Saben lo que dijo? No, todos los ortodoxos son unos salames, no entienden nada. Si vos no tenés que bajar el gasto público, en realidad vos tenés que subir el gasto público. Con tremendo despiole de déficit. Si vos tenés que subir el gasto público, porque eso va a generar un efecto tan expansivo sobre el PBI, que eso va a hacer aumentar tanto la recaudación, que el déficit fiscal va a bajar. Me imagino que estarán al tanto que Argentina está hoy en la tapa de todos los diarios del mundo. Ahora, cuando yo dije esto, me dijeron liberalote, apocalíptico, Dios, como cosas las más lindas. Bien. Entonces, ahora el derroche es una virtud en Keynes. Y además, cuando está este derroche y ya no les alcanza, ¿con qué lo financian? ¿Con emisión monetaria? Uno, si piensa en el marco previo, si emite por encima de la demanda, ¿qué va a pasar? Va a generar inflación. Y si eso pasara, y lo entiende uno de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La culpa sería de los políticos. Keynes le arregló el problema. Dice, no. Los precios vienen determinados por un margen de ganancias sobre los salarios. Con lo cual ahora, si hay inflación, la culpa es o de los empresarios, digamos, que quieren ganar mucha plata, o de los sindicalistas que piden por salarios muy altos. Es decir, les habilita el derroche y le quita las culpas de los efectos no deseados. ¿Se dan cuenta por qué Keynes es amado por los políticos? Es decir, cuanto más ladrón sea el político, más lo va a amar. Porque además, él hasta se arroga a ser un benefactor social. Por eso es un libro tan popular. Bueno, lo que hizo Friedman fue destrozar cada una de estas hipótesis. Lo primero que hizo fue escribir un ensayo epistemológico donde básicamente, yo le voy a pasar, digo, ¿a qué se reduce? Primero los datos. No discutimos el sexo de los ángeles, discutimos los datos. Y con eso fue y le pegó una paliza a los keynesianos en todos los ambientes donde se lo cruzó. Fíjense, ¿qué fue lo primero que rompió Keynes? El ahorro. Con la función de consumo. Friedman, ¿qué desarrolla? La hipótesis del ingreso permanente. Dice que en realidad el valor presente del consumo va a estar alineado con el valor presente de los ingresos. En ese contexto, si sube el ingreso permanente, el consumo va a aumentar en la misma línea. Con lo cual, en ese caso, el multiplicador, la propensión marginal de consumir sería 1. Y si el aumento es transitorio, como el ingreso permanente varía poquito, la propensión marginal a consumir tiende a 0. Si ustedes se fijan, acaba de destrozar Friedman con la hipótesis del ingreso permanente, esto de un solo periodo donde el ahorro era un residuo, sino que recupera la intertemporalidad en un sentido, ¿sí? Vuelve a recobrar la tasa de interés, pero lo más importante de todo, acaba de destrozar el multiplicador keynesiano. Por otra parte, en los años 50 discute con los keynesianos el tema de la inflación, porque se empezó a acelerar la inflación. Entonces, básicamente lo que muestra Friedman es que la función de demanda de dinero es estable, y si la función de demanda de dinero es estable y la economía está cerca del pleno empleo, cuando ustedes emiten, el efecto es que van a subir los precios. De ahí vuelve a retomar que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Recupera esto. Cuando con Anna Schwartz se escribe en la historia monetaria de los Estados Unidos, en el capítulo 7, sobre la gran contracción del 29 al 33, bueno, ahí dice varias cosas. Primero es que los precios cayeron, y no que eran inflexibles a la baja, como decían los keynesianos, que los salarios también cayeron, ¿sí? Y que en realidad, lejos de que la política monetaria no era efectiva, era absolutamente efectiva, y toda la explicación de la Gran Depresión tiene que ver con un error en el diseño de la política monetaria. Con lo cual, es falso lo de los
precios rígidos a la baja, es falso de los salarios rígidos a la baja, y es falso que la política monetaria no es efectiva, sino todo lo contrario, y que la Gran Depresión documenta la potencia de esta. Y dentro de esas cosas también les muestra a los keynesianos, que son tan brutos que hacían depender la inversión de la tasa de interés nominal, cuando lo que cuenta es la tasa de interés real. Entonces, cuando ustedes toman la tasa de interés real, que es la nominal menos la inflación, y ustedes tenían deflación, la tasa de interés real estaba por las nubes, por eso se destrozó la inversión. No porque se cayeron los animal spirits. Y cuando le termina de pegar toda esta paliza, los keynesianos se refugian en un instrumento que se llama curva de Phillips. Es un trabajo de Phillips del 58 que establece una relación entre variación de salarios nominales y desempleo. Eso lo toma Richard Lipsey utilizando esta ecuación. Entonces ustedes tienen una ecuación para la variación de los salarios y tienen un markup. En el fondo, digamos, tienen una relación entre inflación y desempleo, si ponen esto en términos de variaciones. Y eso, digamos, o sea, lo testea Samuelson y Solow en el año 60 en un paper del American Economic Review, y a partir de ahí sugieren esto de que, bueno, hay que soportar un poquito de inflación para tener mayor empleo o bajar la tasa de desempleo. Y bueno, por ejemplo, en Argentina había un señor que decía que un poquito de inflación estaba bien, digo, ¿no? Y se fue con 5.000% de inflación. Y si tuvieran razón los keynesianos de que generar inflación, digamos, baja el desempleo, todos los países que tienen baja inflación tendrían que tener 25% de desempleo, y eso no es cierto. ¿Sí? Digo, y básicamente, ¿qué era lo que postulaban los keynesianos? Que existía esta relación y que ustedes podían jugar con esto permanentemente. ¿Y qué es lo que hizo Friedman? Dijo, no, bueno, sí, está bien, digamos, o sea, vos podés engañar a la gente por un tiempo, pero no mucho tiempo. Y básicamente lo que hace es desarrollar una teoría del mercado laboral con expectativas adaptativas. Entonces, como ustedes miran los precios en función del pasado, ¿qué es lo que pasa? Si cambia la política monetaria del Banco Central, ustedes no se dan cuenta de modo instantáneo. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas ven que tienen más demanda, entonces su precio sube. Entonces, ¿qué pasa? Creen que el salario real está cayendo, por ende, tienen incentivos a producir más. Al mismo tiempo, cuando se tiene que hacer de los trabajadores, como tienen otro trabajo, se lo tienen que sacar a otra empresa, por ende tienen que pagar mayores salarios. Y como los trabajadores están mirando los precios en función de información vieja, ¿qué es lo que sucede? Creen que el salario real está subiendo. Entonces todos transitoriamente empiezan a transar a precios falsos. ¿Y eso qué hace? Hace que el nivel de actividad suba y el desempleo baje. Pero eso, digamos, o sea, dura lo mismo que el aire en una canasta. Y si es así, entonces los agentes, cuando aprenden, esto se traslada acá y terminan teniendo una inflación más alta con el mismo nivel de desempleo que es el natural. Entonces tienen un trade-off de corto plazo, pero cuando la gente se entera va acá. Y una de las cosas que dice Lucas es, bueno, mirá, pero la gente, digo, no vive diciéndole sistemáticamente y aprende el modelo. Y cuando aprende el modelo, ¿sí? Si ustedes le anuncian una regla monetaria y dicen, bueno, mañana no voy a emitir al 10%, voy a emitir al 20%, lo que va a hacer la gente es pasar de acá a acá de manera instantánea. Eso no quiere decir que Lucas no contemple la posibilidad de trade-off. En Lucas sí hay trade-off. ¿Cuándo? Cuando el Banco Central engaña a la gente, dice que va a emitir al 15 y emite, no sé, al 30. Entonces, digo, transitoriamente se ubica acá, pero cuando la gente aprende vuelve acá. Y la otra cuestión es que fíjense que si ustedes miran la curva de Phillips aumentada por inflación, ustedes podrían estar sistemáticamente tratando de engañar a los agentes, ¿no? Y lo que dice Lucas es, bueno, cuando ustedes hagan de esto, del engaño, algo recurrente, estos efectos que ustedes van a conseguir son cada vez menores. Entonces, tarde o temprano, ya directamente no van a conseguir nada. ¿Por qué? Porque básicamente la gente ya no les cree nada. Y ahí, digamos, se terminó de sepultar a lo que es
lo que tiene que ver con el keynesianismo. De hecho, ya no existe más el keynesianismo, existen los neo-keynesianos, que igual tienen un montón de vicios, pero no existen más. Y lo interesante de esto es que el trabajo de Friedman y el trabajo de Lucas permite recuperar ¿qué cosa? Los microfundamentos y la intertemporalidad, que era sobre lo que se sostenía la escuela austríaca. Y a partir de ahí, digamos, Lucas empieza a trabajar sobre los modelos de crecimiento. Y en ese proceso se topa con Paul Romer en la Universidad de Chicago, a quien le tutorea la tesis, y entre ellos en el fondo son quienes desarrollan la teoría del crecimiento endógeno. O sea que en el fondo, digamos, el debate fue ganado por los austríacos. Lo que pasa es que como no usan matemáticas no se enteraron que ganaron. Así que bueno, eso es todo, muchachos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a ti en especial, excelente tu clase, la verdad no pude dejar un momento de tomar atención, tienes toda la razón, y recordarles esta frase de Keynes, ¿no? En el largo plazo. Sí, bueno, él lo dijo, yo no la voy a repetir, que estamos muertos. Todos estamos muertos, ¿no? Entonces eso les dice a los políticos, no se preocupen, endeúdense, sobreendeudense, todos los políticos pues se sobreendeudan, porque prefieren hacerle caso a los keynesianos, ¿no? A los neo-keynesianos, porque él decía que en el largo plazo todos vamos a estar muertos, ¿no? Entonces, pues si debes, pues ya vas a estar muerto, entonces no hay problema, ¿no? Ya se lo heredas a tu hijo y de tu hijo y de tu hijo, y así va pasando, ¿no? O al menos la próxima elección, en términos razonablemente esperados, es antes de que uno se muera. Digo que casi opera de la misma manera. Entonces, pues muy brillante tu exposición, excelente, la verdad, estoy muy impresionada, muchas gracias. La versión completa incluye las citas de Keynes, una por una, pero bueno, no nos dan ni los tiempos ni mi garganta. Sí, me imagino, así es que estaba enfermo de su garganta. Y si tenemos el libro aquí, entonces ahorita los van a estar vendiendo aquí los libros, si quieren adquirir uno, y bueno, obviamente tener si nos haces favor sí, de firmarlos, claro, obvio. De firmarlos, pues adelante, ¿no, chicos? Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes por haber venido, por haber estado aquí en esta conversación, en esta exposición de Javier Milei. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias.